Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien. Sí, doctora. Me alegro. Con calor. Ay, mucha calor, ¿no? Fuerte está. Bueno, vamos a iniciar entonces en esta tarde un tema que trata de las amebas. Está en sí es el tema número 2 y número 3, o sea que yo los pongo juntos, y aparte de eso porque el otro viernes no vamos a pasar clase porque es Semana Santa. Entonces, pero ya nos vamos a ver, si Dios quiere, esta semana nos vemos en la práctica, ¿no es? Y justo nos vamos a pasar práctica con ustedes porque es Semana Santa. Pero ya les he indicado a los ayudantes que la clase se la den por Zoom, porque esa clase es teórica. Entonces, no la vamos a perder el día sábado, se van a poner de acuerdo con ustedes para darle por Zoom. Doctora, pero la práctica de bacterios se mantiene, bacterios los martes. No, pues niña, estamos hablando del Viernes Santo. El próximo viernes es Viernes Santo. El viernes, dice, no tiene nada que ver bacterias, estoy hablando con parásitos. Nosotros pasamos los días viernes, no se olvide. ¿No ve? Viernes pasamos parásito. Y el otro viernes es Viernes Santo. Sí, sí. Es feriado. Olvídense de bacterias. Estamos en parásitos. Bueno, empecemos a hablar un poquito acerca de lo que son los protozoarios. Vamos a ver un poco de lo que es la taxonomía de estos protozoarios. Y vamos a ver que el reino se llama protozoa, de ahí viene el nombre de protozoario. ¿Listo? ¿Y por qué se caracteriza este grupo? Porque aquí nosotros, de acuerdo a la taxonomía, vamos a estudiar a 4 grupos que tienen importancia clínica porque son parte de los procesos infecciosos en el hombre, los mamíferos. Tenemos el grupo de los flagelados, el grupo de la amebiasis, que es lo que vamos a ver ahora, el grupo de los esporozoos y el grupo de los ciliados. Entonces esos son todos los grupos que forman parte del reino de protozoarios. Bien, con esta introducción a la taxonomía, veamos de dónde salen estos protozoos. Vemos de que son microorganismos unicelulares, porque pertenecen al grupo de los eucariontes, de las células eucariotas, ¿verdad? Por lo tanto, no poseen mitocondrias, que tienen movimiento a través de pseudópodos, y el ciclo de vida presenta 2 estadios morfológicos del parásito, la forma de trofozoito y la forma de quiste, a excepción de ¿quién? De la entoameba gingivale, a la que no se le conoce la forma quística, solo le conocemos la forma de trofozoito. Entonces, con esto es una característica general. Bien. ¿Cuáles son las especies que están involucradas con el hombre? Aquí vamos a ver la histolítica, la dispar, la Moskovsky, la Bonaldeshi, la gingivali, la Polecki, la Coli, la Harmani. O sea, estas son
amebas que están relacionadas con el hombre, que la vamos a ir viendo una por una. ¿Cuál es la epidemiología? Hablamos que la amebiasis, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Se habla que afecta alrededor de 50 millones de personas, causando entre 40.000 y 100.000 muertes cada año a nivel mundial y según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que está relacionado con los datos epidemiológicos. ¿Qué se considera a estas amebas? Bien. Dentro de las patógenas de estas amebas, este dato de aquí se refiere a la histolítica, ¿verdad? Que es la tercera causa de muerte por enfermedades parasitarias. Nos estamos refiriendo a la patógena virulenta que es ameba histolítica. La prevalencia de estas amebas, sobre todo de histolítica, es muy baja. Hablamos de un 10%. Máximo un 40%, según la localidad o la zona geográfica, pero generalmente oscila es muy baja, del 10%. Es muy importante estos datos porque hay que considerar de que hay otras amebas que se las puede confundir con una ameba histolítica y pueden dar un mal informe y por lo tanto el médico va a hacer un mal tratamiento. Entonces pueden confundirlas. ¿Cuáles son las especies que se pueden confundir con ameba histolítica? La entoameba dispar y la mascosis. Entonces estas vienen a ser las que pueden confundir en el laboratorio cuando están analizando la materia fecal. Y hay que tener mucho cuidado porque la prevalencia es muy baja, es un 10%. ¿Qué va a ocasionar esta equivocación? Va a ocasionar que el clínico empiece hacer un tratamiento innecesario al paciente. Entonces, eso es importante, se los aclaro porque es lo que vemos día a día. Yo fui a la habilitación de un hospital acompañando al sede y me quedé impresionada y que tenían ameba histolítica todas a patadas. Y le digo yo, wow, usted entonces está saliendo fuera de lo que son los datos, porque hablamos de un 10 máximo, un 40%, es muy baja la prevalencia en nuestro medio. ¿Y por qué usted tiene, yo le diría que usted tiene un 80% de ameba histolítica? Para mí, de que no están mirando bien y están confundiendo con otras entoamebas como la dispar y como le dije, la moscosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y no empezar a tratar porque los nitroimidazoles, que son los antiparasitarios de elección para este tipo de parásito, tienen muchos efectos colaterales, desde gastrointestinal hasta el sistema nervioso central. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, continuando con la epidemiología, vemos de que la presencia, se puede decir, de estos parásitos tiene varios factores. Dentro de los factores hablamos del medio ambiente, ¿no? Y los factores de riesgo, que los factores de riesgo vienen a ser en el hombre, y el medio ambiente, como su nombre está diciendo, el ambiente donde nosotros estamos rodeados. Bien. Dentro del medio ambiente consideramos pues el saneamiento ambiental, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, creo que diría yo, Santa Cruz, bien, un ratito. Santa Cruz viene a ser uno de las ciudades ahorita por el crecimiento que ha habido demasiado, que está muy mal el saneamiento ambiental. ¿Y por qué hay un mal saneamiento ambiental, verdad? Porque estamos viendo que hay demasiada migración de la gente a Santa Cruz, por lo tanto se han abierto muchos barrios de lugares alejados,
que jamás se pensó de que se iba a llenar de gente. Por ejemplo, el basurero Normandía, yo me acuerdo que ir a Normandía era como decir vamos al campo, digamos. Ahora hemos visto que han tenido que sacar de Normandía porque eso está poblado, todas esas comunidades ya son ciudadelas, se puede decir, por el flujo o la migración de las personas. Aquí tenemos otro parámetro muy importante, el inadecuado manejo del agua. O sea, sabemos nosotros que el agua también tiene que ser un agua pues potable para poder alimentar o dar vida tanto a los mamíferos, al hombre. Entonces, para nosotros es importante que sea una agua potable, ¿no? No una agua, o tratar las aguas antes de ingerir. La disposición inadecuada de excreta. O sea, vemos nosotros de que lamentablemente, pues, al no haber un alcantarillado, vemos de que no hay una educación, digamos, yo pienso que es una educación porque puede ser que no haya alcantarillado, pero hacer un buen pozo, colocarle cal, se puede. Y teniendo mucho cuidado con los animales, ¿no? Que son los principales que son los que acarrean las parasitosis. Entonces, las prácticas higiénicas, o sea, ¿a qué se refiere esto? El lavado de manos, lavados de alimentos, de verduras, todo eso. Y también, ¿por qué no la parte de alimentos también? Porque hay gente, por ejemplo, que come, por ejemplo, el perro sin hervir, que sabemos que el perro es una verdura acuática que transmite los parásitos, sobre todo la fasciola, ¿no? O el riego también la gente pone verdura, digamos, y su riego no tiene cuidado con las excretas y la gente defeca al aire libre y muchas veces las aguas pasan por esto y es ahí donde está la contaminación, a eso se refiere. Continuando con la epidemiología y viendo los factores de riesgo, en este caso del hombre, vemos que tiene que haber una predisposición, sabemos el sistema inmunitario, la nutrición, de qué se alimenta la persona, la edad. Generalmente sabemos que la parasitosis es más frecuente en niños, pero que en adultos. ¿Por qué en los niños? Porque están jugando con tierra, están en el suelo, ellos no tienen esa madurez para la higiene, depende de la persona adulta, pero también tenemos adultos con parásitos. ¿Por qué? Porque no tienen una buena higiene, ¿no? El estado inmunológico, por ejemplo, los pacientes con HIV son más predisponentes a protozoario y sobre todo permite de que el cuadro sea más agresivo en este tipo de pacientes. El sexo, antes decíamos nosotros solamente más se ve en el hombre, pero no nos olvidemos que ahora también la mujer va al campo, digamos. Entonces, aquí ya tenemos ver el sexo masculino y femenino. Los riesgos de cuadro severo, que es importante relacionarlo. Tenemos los niños pequeños neonatos. ¿Por qué ponemos neonatos? Porque los neonatos son aquellos que son manipulados por una persona adulta. O sea, ellos no se pueden valer por sí mismos. Entonces, dependen, su higiene, su alimentación depende de una persona grande. Si esa persona grande no lleva los conceptos de higiene, entonces el bebé también se va a contagiar. La desnutrición también es muy importante en pacientes que no tienen una alimentación proteica adecuada. Entonces, estos niños están más predisponentes, se puede decir, al daño. ¿Por qué? Porque al haber una desnutrición va a haber también un retardo en el crecimiento, que sabemos que muchos parásitos, por ejemplo, un protozoario que hace todo esto, es la Giardia lamblia. El embarazo es un factor predisponente por el estado inmunológico de la paciente y la inmunosupresión por cualquier enfermedad de base.
Entonces, estos factores son a considerar. Ahora veamos cuál es la transmisión. Aquí tenemos en el dibujo las manos, si vemos acá, vemos las manos sucias, ya puede ser parásitos, bacterias o hongos, el agua que no sea potable y la mala higiene de los alimentos, ¿no? El no cuidar, digamos. Sabemos que generalmente las parasitosis pueden ser contraídas por vía oral a través de los alimentos, aguas contaminadas, ¿no? También podemos ver que también pueden ser de transmisión sexual algunos parásitos y otros por inoculación en la piel, que pueden ingresar por la piel. Entonces serían las transmisiones que podemos dar. Vamos al ciclo de vida. Primeramente vamos a hacer una lectura para luego irnos al dibujo. ¿Quiénes son los que originan esta infección? El quiste, que contiene los 4 núcleos. ¿Quién interviene en el organismo? El quiste lo elimina la persona infectada en la materia fecal. Bien, ¿cómo ingresa este quiste al hombre? Por la boca, por la vía oral, ya sea en los alimentos, en aguas contaminadas, o por mano, ano, boca. Bien, una vez que lo hemos ingerido, lo hemos tragado, se puede decir, ¿qué pasa con el jugo gástrico y pancreático? Estos van a ir a ablandar la pared del quiste. Bueno, una vez la ablandan la pared del quiste, ¿qué va a pasar ahí? Inmediatamente, pues, vamos a tener lo que llamamos nosotros un proceso de exquitación, se llama, o sea, que el quiste se abre por este proceso. Y al abrirse, sabemos que ¿qué tiene dentro? Tiene el citoplasma, tiene vacuola, tiene los núcleos, tiene todo esto. Entonces, pueden suceder 2 cosas que es muy importante considerar aquí, de llegar a desarrollar una infección invasiva, o sea, propia del huésped, quiere decir. O también puede ser de que no se produzca la infección, solamente la eliminación del quiste a través de la materia fecal. Bien. Luego del proceso de exquistación, o sea, cuando se rompe ya la membrana del quiste, ¿qué va a pasar ahí? Este quiste va a dar lugar a los trofozoitos. Entonces, como hemos dicho que la ameba histolítica se caracteriza por tener 4 núcleos, entonces, si hay una salida, vamos a tener por cada quiste, vamos a tener 8 trofozoitos. Entonces, a esto se refiere. Bien, continuamos a explicar. Estos núcleos se dividen en 2 formando trofozoitos metacíclicos con 8 núcleos, o sea, a partir del quiste. Estos llegan a la luz del colon, donde cada núcleo se cubre de un citoplasma, o sea, otra vez el núcleo se va a cubrir de una membrana. Y esto va a dar lugar a los trofozoitos, lo que llamamos nosotros pequeños inmaduros. Estos se multiplican por división binaria, o sea, se dividen, quiere decir. Siguiendo su desarrollo, estos trofozoitos eliminan las vacuolas alimenticias que tienen dentro y empiezan a inmovilizarse, porque estos se movilizan por pseudópodos. Entonces empiezan a inmovilizarse y a transformarse en la forma de, decimos, prequiste, luego evoluciona a un quiste inmaduro, y luego del quiste inmaduro recién va al quiste maduro que forma los 4 núcleos. Aquí lo vamos a ver en el dibujo. Ya vamos a verla aquí. Aquí está. Si vemos acá, tenemos al hombre aquí. Si analizamos este dibujo, vemos al hombre. Aquí nos da la parte, nos muestra en el dibujo la parte A. Si bajamos acá, dice colonización no invasiva. Vemos la parte B, enfermedad intestinal, o sea, está hablando ya a nivel del colon. Y la parte C, que acá estamos viendo enfermedad extraintestinal.
Esto nos está explicando que esta ameba, sobre todo la histolítica, que es la patógena, ¿verdad? Nos puede ocasionar infección a nivel del intestino y también nos puede originar infección en el hígado, o sea, extraintestinal, está explicado. Bien. Luego tenemos aquí, si vemos acá este signo que dice forma infectante, forma de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la forma de infectante? Es el quiste que contiene los 4 núcleos. Estos son los que se eliminan en la materia fecal. Esto es lo que cae con la materia fecal. Bien. Estos quistes que ven acá, son los quistes que el hombre ingiere para contaminarse. O sea, es la forma infectante, lo que tiene los 4 núcleos. ¿Cómo yo lo puedo adquirir? Ya sea, les dije, por agua, alimentos contaminados, mano, ano, boca también. Entonces, si vamos acá arriba, estamos viendo al quiste infectante, ¿verdad? Al quiste... Un ratito, me esperan un ratito. Entonces, vemos acá la ingestión, ¿verdad? Del quiste maduro que contiene los 4 núcleos y que nosotros lo ingerimos ya sea a través de los alimentos, las aguas contaminadas o la acción mano, ano, boca. Una vez nosotros lo hemos ingerido, ¿qué está pasando? Aquí dijimos que estaban los jugos gástricos, los jugos pancreáticos, las sales biliares. ¿Qué hacían? Ablandan estas membranas y se produce lo que llamamos la eclosión o el enquistamiento. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Inmediatamente se pierde la membrana y van a quedar los núcleos y estos núcleos se convierten, evolucionan y se convierten en trofozoitos. Estos trofozoitos forman esta prolongación que ven aquí, se llaman pseudópodos, que es lo que le permite al quiste moverse de un lugar a otro. Perdón, al trofozoito de un lugar a otro. De esta manera, este trofozoito, por cada núcleo se forma un quiste, un trofozoito metacíclico. De esta manera, para luego esto quedarse aquí en la luz del colon, o sea, dentro de la pared del intestino, el trofozoito. Luego este trofozoito continúa su evolución para perder los pseudópodos y formar lo que llamamos nosotros primero el quiste inmaduro. Este quiste inmaduro se caracteriza, o prequiste, digamos, porque contiene un solo núcleo. Luego va evolucionando, o sea, va desarrollándose y se forman 2 núcleos. Continúa la maduración y vamos a tener un quiste ya con 4 núcleos y con el contenido en el citoplasma, para luego eliminar esto y quedarse solamente con los 4 núcleos. Ya viene a ser el quiste infectante, que es el que se elimina en las heces fecales, y para continuar de nuevo el ciclo evolutivo. Bien, entonces sería lo que es el ciclo de la ameba. Aquí vemos el trofozoito con sus pseudópodos en este dibujo, ¿ya? Y la evolución primero forma el prequiste, como indicamos hace un momento, que solo contiene un núcleo. Luego sigue la maduración y este quiste inmaduro aumenta, ya contiene la membrana de envoltura, para luego seguir la maduración y tener ya un quiste con 2 núcleos. Es un binucleado, que ya también viene a ser un quiste inmaduro. Sigue la evolución del núcleo. Cuando ya salen del quiste, salen los 4 núcleos. Aquí nosotros decimos que ya el quiste está maduro. O sea, ya es un quiste infectante. ¿Qué característica tiene el quiste? Este es el quiste inmaduro, que ya no lo vamos a ver. Directamente nos vamos al quiste maduro. ¿Por qué se caracteriza? Porque presenta los 4 núcleos. Esto es. Entonces ya no hay vacuola, no hay glucógeno, no hay nada. Solo queda el quiste con los 4 núcleos, que es la forma infectante. Bien.
¿Qué pasa con el trofozoito? Habíamos indicado que el trofozoito es más grande que el quiste, ¿no? Tiene la cromatina, su núcleo que habíamos indicado, su pseudopo. Generalmente es muy plomórfico, se ve en una forma así deformante, ¿verdad? Que tiene la forma de una pera, más o menos. Esa sería la característica de lo que es el trofozoito. ¿Qué tenemos que saber? Los trofozoitos siempre están en la luz del colon. No vamos a encontrar trofozoito en la materia fecal. Son anaerobios, o sea, viven en anaerobiosis. Tras que sienten la aerobiosis, mueren. ¿Cuál sería la patogenia de la ameba histolítica? Bien. ¿Con qué se asocia? Por supuesto, con la ingestión del quiste maduro infectante, que es el que tiene los 4 núcleos. Algo muy importante que sucede en esta amebiasis por histolítica es que el 90% de las infecciones son autolimitadas. O sea, ¿qué significa eso? Que no hay sintomatología clínica. Y ese es el gran problema, porque esos pacientes vienen a ser reservorios y influyen mucho en lo que es la epidemiología. Entonces, eso vienen a ser los asintomáticos. Entonces, son los principales que están contagiando al resto de la población. Bien. Ahí hemos indicado al inicio que el porcentaje de epidemiológico es muy bajo. Habíamos hablado de un 10 a un 40%, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, que podía confundirse, ¿verdad? Con otra ameba. Algo de aquí que es importante considerar es que hay una actividad que tienen estos trofozoitos que nosotros llamamos a nivel del intestino, es que tienen una actividad citotóxica, o sea, tienen una afinidad por la célula y eliminan sustancias tóxicas que destruyen la célula. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a saber que hay una enzima muy importante que manejan estos parásitos que se llama proteasa. Esta proteasa, ¿qué hace? Esta proteasa, cuando empieza a eliminarse ya en el organismo del paciente infectado, inmediatamente nuestro organismo, ¿qué hace? Reacciona al ingreso de esta proteasa. ¿Y qué hace? Empieza a enviar, o sea, induce esto a la producción de ¿qué? De citoquina. Entonces, inmediatamente va a haber una reacción ahí. Entonces, va a haber a nivel de las células de la mucosa del intestino, un proceso de inflamación. Eso va a ser una respuesta inflamatoria, que hace un engrosamiento, se puede decir, a la mucosa del intestino. ¿Y eso qué hace? Al engrosarse, pues se está haciendo frágil. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir que sea muy fácil el paso del parásito a través de este proceso inflamatorio, de este engrosamiento. Por eso que inmediatamente el trofozoito penetra a la lámina del intestino y hace la invasión. Por eso que una de las características que tiene este parasitosis es que es invasivo. ¿Invasivo qué significa? Invadir la mucosa, producir destrucción de los vasos, eliminar sangre, vas a ver sangre, vamos a ver leucocitos en la materia fecal. Entonces eso ya nos está indicando el proceso inflamatorio invasivo que está originando el parásito. Bien. Entonces es muy importante esta proteasa en la patogenia. Miren ustedes, el 1% de los casos, pasa a la sangre. O sea, quiere decir, llega a pasar, ya sea un capilar o encuentra y pasa a vía sanguínea, pasa por vía hematógena, podemos decir, y se produce la infección fuera del intestino. Entonces, ¿cuál es una de las principales? Sabemos que es el hígado, ¿no? Entonces, y al pasar a la sangre ya pues puede llegar a cualquier parte del organismo, ¿no? Ustedes saben que la sangre pues circula por todos nuestros órganos. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Va a haber la infección que nosotros llamamos extraintestinal, fuera del intestino, y una de las principales es el hígado. Luego de haber explicado lo que es la patogenia, nos vamos a ver lo clínico, la enfermedad que produce.
Como al inicio indicamos, podemos tener pacientes que son asintomáticos, que son los portadores sanos, que llamamos nosotros, o sea, los que no tienen síntomas. Y luego hablamos de la invasión, o sea, de las patologías, de la sintomatología. Entonces, bien, la forma más frecuente es la mediasis. En la mucosa colónica se ve intacta a una endoscopía, cuando hay asintomático, ¿verdad? Y generalmente una de las amebas que nos produce todo este problema es la histolítica. Veamos la primera patología que es importante. Nosotros llamamos disentería, le llamamos. O sea, diarrea con moco y sangre significa eso. Esto es por una invasión. Entonces, como les explicaba al inicio de la patogenia, al invadir, al eliminar las proteasas que hace que salgan las citoquinas, ¿verdad? Se produce destrucción celular y por lo tanto hay una inflamación de la mucosa del intestino y las láminas se debilitan y penetra pues el parásito, entonces invade. Al invadir está rompiendo vasos y nosotros, ¿qué vamos a ver cuando sale el bolo fecal? Lo vamos a ver que contiene sangre y que contiene moco. Y el paciente, a esa característica de la materia fecal, nosotros le decimos materia fecal disentérica, o sea, con moco y sangre, quiere decir eso. Bien, pero aparte de ver este signo, porque lo vemos nosotros, existe también otra sintomatología que el paciente nos manifiesta, que se llama el tenesmo, o sea, el querer ir al baño y tener dolor para defecar, ¿verdad? Entonces vamos a ver, presenta con dolor cólico moderado y tenesmo rectal, o sea, en el ano, la inflamación. Entonces, los pacientes pueden llegar a tener fiebre arriba de los 37, que es lo normal, hasta un 38, dependiendo también, ojo, del estado inmunológico, ¿no? Si la disentería no se llega a tratar o a diagnosticar a tiempo, nosotros podemos tener una segunda patología que se llama la amebiasis o colitis fulminante, decimos nosotros, porque tiene mucha alta probabilidad de muerte. ¿Qué pasa con esto? El paciente va a tener cólico, o sea, como les decía, dolor de estómago, peritaltismo, va a haber el tenesmo a nivel del recto, el dolor, quiere decir, que generalmente es un dolor muy fuerte. Los pacientes pueden presentar fiebre, ¿ya? Y hay una complicación aquí. ¿Por qué? Porque hay un engrosamiento, hay una inflamación muy, muy grande. Entonces, ¿qué puede pasar? Se puede dar lugar a que haya una perforación del intestino, quede perforado. Por lo tanto, vamos a tener a nivel del colon, vamos a tener lo que llamamos nosotros el megacolon tóxico, que sería la complicación que tiene una alta mortalidad, ¿no? Esto sería. Bien. ¿Qué otra patología se nos puede dar? El famoso ameboma. ¿Qué es el ameboma? Son lesiones redondas, anulares, que asemejan tumores, ¿ya? Aquí se puede producir una necrosis, se puede decir destrucción de la parte del ciego. Y la diarrea la vamos a ver con sangre. Y va a haber el peritaltismo y los cólicos abdominales. Aquí también es muy importante hacer un diagnóstico diferencial también sabemos que hay muchas bacterias que son capaces de producir estos amebomas, y aparte de eso, como los amebomas son tumores, los tumores pueden ser, no nos olvidemos, también cancerígenos, o también pueden ser por otros parásitos, o por ejemplo las colis. Las colis hemorrágicas pueden producir esta diarrea sanguinolenta. La complicación es la perforación del intestino, o sea, dar una perforación intestinal. Otra forma clínica, ya fuera del intestino, es lo que habíamos dicho, los accesos hepáticos, el hígado. Cuando estos parásitos
llegan al hígado, ¿qué puede sucederle a ese hígado? Vamos a ver. Los accesos. ¿Qué es un acceso? El acceso sabemos que es un proceso inflamatorio a nivel del hígado con destrucción del tejido. Estos accesos hepáticos no podemos decir que son exclusivamente de la ameba histolítica, sino también puede deberse un acceso hepático por otro parásito o por bacteria, o por hongo o por virus. Entonces, ahí hay mucha etiología. Bien, por eso dice acá, ¿hay que hacer un diagnóstico diferencial? Sí, hay que hacer. ¿Con quién? Con otro tipo de microorganismos, como ser los quistes hidatíricos, bacterias biogénicas, puede ser áureo, puede ser piógenes, pterococo, cualquier bacteria, o un anaerobio. Tumores, o sea, el cáncer, digamos. ¿Cuál sería la complicación un acceso hepática? Puede haber una infección, o sea, dirigida hacia arriba, a alterar el pulmón, las pleuras, por eso se dice pleuropulmonar, puede ir al peritoneo, hacer una peritonitis, o puede ir al pericardio y producir una enfermedad pericardíaca. Entonces, miren ustedes cómo ya esto sería ya una diseminación, diríamos nosotros. Bien. Continuando con la forma extraintestinales, vamos a ver aquí. Hay probabilidad poco frecuente, pero sí se puede dar. Aquí, génito urinario. O sea, estamos hablando que se pueden dar fístulas, ¿ya? Por parte del recto y llegar a la infección genital y producir una infección genito-urinaria. No nos olvidemos, como yo les explicaba, esto puede ser por una diseminación que se puede dar. Pueden formarse también úlceras. A nivel del cerebro, la diseminación por vía hematógena. Vamos a ver a nivel del cerebro cavernas llenas de trofozoitos, porque no nos olvidemos que en el tejido siempre están los trofozoitos. También puede darse en la piel y tejido blando, infecciones de tipo primaria, cuando hay una puerta de entrada, como decíamos al inicio, cuando se da el ciclo, dijimos que en el ciclo pueden pasar dos cosas, o que haya una infección invasiva o no. Entonces aquí se puede dar una infección invasiva cutánea en piel y tejido blando, una infección de tipo secundaria por extensión de los trofozoitos de la zona afectada a la piel, o sea, por escoriaciones, se puede dar esa infección ahí, en piel y tejido blando. Viendo las otras amebas no patógenas, o sea, dejando un ratito a la ameba histolítica, dentro de las amebas no patógenas, su nombre lo está diciendo, no patógenas. Es importante para nosotros conocer a estas amebas. ¿Por qué? Aquí yo se lo he visto desde el punto de vista de epidemiología. ¿Por qué? ¿Esto qué nos está indicando si yo tengo, digamos, un paciente con amebas que no son histolitas? Puede ser la coli, pueden ser otras. ¿Por qué es importante? Epidemiológica es importante porque nos va a indicar a nosotros que el paciente en un momento dado de su vida tuvo una contaminación fecal y por eso están presentes estas amebas dentro del organismo del paciente. No sé si a ustedes les ha pasado cuando han entrado a la universidad, por ejemplo, cuando entramos a la universidad, no es que nos dan a nosotros nos dan los análisis, ¿no ves? De la secreción bronquial, nos hacen análisis de sangre, nos piden materia fecal para hacernos los análisis. Y en una de esas, nosotros, por ejemplo, vemos una ameba coli, puede haber una Iodomea bushili, y eso me está indicando a mí, no le va a producir síntomas, no le va a producir enfermedad, patología al paciente, no. El paciente está asintomático ahí. ¿Por qué? Porque son amebas que no producen enfermedad, pero que si están ahí, quiere decir que el paciente en un momento dado, el paciente tuvo un contacto con una
contaminación fecal. Entonces hay que explicarle al paciente que tiene que hacer todo el proceso de prevención, que es lavado de manos, los alimentos bien cocidos, los alimentos lavados, las aguas que sean aguas tratadas. Entonces ya el paciente no sabemos cómo los ingirió, pero ingirió estos quistes y se contaminó. ¿Cuáles son estas especies que ya la habíamos visto al inicio? Tenemos la dispar, la coli, la nana, la huichili, la frágil, la gingival. ¿Dónde habitan estas? ¿En qué parte? Estos protozoarios. En la boca, la gingival. Y solo tiene la forma de trofozoito. ¿Qué nos pasa a nosotros, por ejemplo? ¿De qué va a depender esto? Siempre es importante explicarle el cepillado, el lavado de los dientes. Nosotros tenemos la costumbre de comer, ¿no? Y siempre es bueno comer y luego, si no tenemos un hilo para los dientes, no tenemos, podemos utilizar una bolsa, algo. Pero siempre, después de comer, hay que hacer la limpieza de la dentadura. ¿Para qué? Para después ir a hacerse un buen cepillado y vamos a tener la probabilidad de eliminar, por lo menos con mayor probabilidad, los microorganismos y este tipo de parásitos que son la entoameba gingival. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el examen directo de las secreciones bronquiales? Nos pasa muy a menudo eso. Agarramos el esputo, lo ponemos entre porta y cubre, colocamos un poquito de solución fisiológica, ¿verdad? Y lo miramos al microscopio. Y muchas veces nos hemos encontrado con trofozoitos, digamos que la gente que no tiene la experiencia grita y dice, ay doctora, venga a ver, ese es un bicho que se mueve por todos lados. Miramos nosotros y son trofozoitos de gingival, o sea, no es patógeno, pero hay que tratar de no tenerlo en la boca, o sea, está presente en la mala limpieza oral. Entonces, lo podemos sacar siendo limpieza. Bien, tenemos la frágil. ¿Dónde la vamos a encontrar esta como trofozoito? En el colon. Cuidado con esto, yo les digo también a los juniors, a los profesionales juniors, porque muchas veces ellos informan. El otro día yo vi un informe que decía trofozoito ¿cómo se llama? Trofozoito de Giardia lamblia, decía, de Giardia. Para que yo vea un trofozoito de Giardia, la persona tiene que estar eliminando agua explosiva. Ahí puede salir por una eclosión del intestino el trofozoito, pero inmediatamente toca un ambiente y fallece el oxígeno, porque es anaerobio. Entonces lo miramos y era frágil, no era lo que ella decía de Giardia. ¿Por qué yo digo? Porque esta tiene una característica que da tumbo, o sea, así es. Esa es la característica que nos llama la atención a nosotros. Y no presenta quiste. Luego tenemos la bushili. Esta es muy interesante, vive también en el colon, pero se presenta de forma de quiste también el trofozoito, que tiene un glucógeno de color café que la hace característica. Cualquiera que la ve lo puede reconocer. La nana también vive en el colon y se presenta como quiste y trofozoito. Y luego la coli, que también tiene la presentación de quiste y trofozoito, y la dispar, que tiene la forma de quiste. Entonces serían las especies que nosotros vamos a poder encontrarnos cuando nos hagan un reporte, por ejemplo, de análisis. Y aquí, por ejemplo, analizamos lo que yo les decía hace un momento, digamos, acá la dispar. La dispar tiene la forma de quiste y nos llama la atención mucho porque esta dispar es la que confunden con la histolítica. Entonces hacen un mal diagnóstico. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué característica es interesante en la disparta? Aquí se los he puesto. Se ha demostrado la presencia de amemoporos y proteasa
de cistina, pero en una concentración baja. Por lo tanto, carece de patogenicidad. En cambio, pues la ameba histolítica, su principal bomba es la proteasa en cantidades grandes. Entonces, esto hace la liberación de la citoquina y la destrucción celular. Digamos. Entonces, esa es la diferencia con la dispar. Por ejemplo, acá les he puesto una diapositiva donde veo la histolítica. Miren ustedes cómo está la histolítica que tiene, este es su trofozoito, ¿verdad? Y acá está la parte, si nosotros comparamos, miren, cómo se parece, pero hay diferencia en la parte esta del núcleo, digamos, que vemos acá y vemos aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado a hacer la diferenciación, ¿no? No decir, no, es una histolítica, se puede dar un falso resultado. La Entoameba coli se diferencia tanto de la dispar como de la, ¿cómo se llama? De la histolítica, en que es más grande. Y aparte de eso, presenta más de 4 núcleos, 5, 6, 7, 8 núcleos. Su prevalencia es más o menos de un 10 a un 40%. Y además que su citoplasma es más grande y tiene gránulos, es granuloso. Luego tenemos la endolimagnana, ya aquí tenemos un quiste, acá el trofozoito, ya. Esta endolimagnana se caracteriza porque estos puntos, sus núcleos, si vemos acá, brillan. Cuando nosotros estamos mirando la materia fecal aquí dentro, presenta 4 núcleos que son más pequeños, pero brillantes, así, bien brillosos. Entonces, nadie se puede confundir con esto. Es muy fácil de identificar. Luego tenemos la Ionomea bushili, que es la que le decía, que presenta un núcleo acá de un fragmento, se puede decir, de glucógeno, lo que hace que se tiña de color café. Nosotros la decimos, es una es más fácil de identificar por esta característica. Luego tenemos la fragilis, que como habíamos dicho, que esta solamente se presenta como está aquí en trofozoito, o sea, no tiene la forma de quiste. Y estos son sus pseudópodos. Tampoco son patógenos. Y aquí tenemos la gingivales, que es la que yo le digo que está en la boca y va a depender del aseo bucal. ¿No? Aquí la tenemos, trofozoitos. ¿Cuál es el diagnóstico que vamos a hacer? Cuando hablamos de diagnóstico, nosotros decimos signos y síntomas. Claro, lesiones si se ve un signo. Epidemiología del parásito. Identificación microbiológica, o sea, verlo a través del microscopio. Hacer una serología, otro inmunodiagnóstico, o cualquier técnica complementaria, que puede ser un hemograma. Bien. Aquí tenemos el diagnóstico, signos y síntomas, que son los que orientan al médico con esta patología. Aquí tenemos un signo, digamos, demostrar una lesión a través de una colonoscopía. Son pruebas que nos dan un apoyo. Epidemiología, ¿de dónde viene el paciente? ¿De qué está rodeado? Vive con los animales, cerca de los animales, no tiene lugares donde las aguas están cerca a los pasteos de los animales, defecación al aire libre, con sus sembradíos, el saneamiento, las aguas contenidas. Y aquí nosotros lo hacemos así, diagnóstico microbiológico, digo, materia fecal, raspado de úlcera, biopsia, aspirado de acceso. ¿Qué método utilizo? Microscopía, puedo utilizar reacción en cadena de polimerasa, o puedo realizar cultivo. Este sería el examen directo,
que ponemos la materia fecal con solución fisiológica y con solución de Lugol. Aquí vamos a ver teñido al parásito. Esta es una ameba histolítica con sus 4 núcleos, ¿ya? Hay tinciones de tipo húmeda que la llamamos AMA y el Lugol. Nosotros más usamos Lugol, vamos a ver en la práctica. Podemos hacer tinciones permanentes como hacer la tricrómica, la hematoxilina férrica, cualquiera. Se pueden hacer. Así lo vamos a ver a los parásitos. Si hacemos tinciones, vemos estos son quistes, estos son tropozoitos. ¿Por qué llamamos coproparasitológico en el diagnóstico? O sea, es cuando el paciente trae la materia fecal al laboratorio. Para eso se elabora una ficha epidemiológica, se le indica al paciente cómo va a recoger la muestra, se tiene que hacer un análisis macroscópico, es decir, ver si hay moco, si hay sangre, si hay parásito encima de la materia fecal, qué color, qué olor tiene. El análisis microscopio, batir la materia fecal, sacar una porción, llevar al portaobjeto, uno con solución fisiológica, otro con solución de Lugol, o hacer una técnica de concentración, o sea, concentrar la materia fecal, ya sea por flotación o por concentración. Esos serían los métodos de diagnóstico. Cuando yo digo muestra coproparasitológica, cuando la muestra es recién emitida por el paciente, lo lleva al laboratorio. Nosotros es importante, si es una muestra recién emitida, tomar la parte más fresca, donde veamos sangre o veamos leucocitos, ¿ya? Mínimo se deben dar 3 muestras, alternando un día sí, un día no. Se debe procesar inmediatamente. Hay que considerar las muestras diarreicas. En una muestra diarreica podemos ver trofozoitos, cuidado. Si no, en una sólida muy difícil que veamos trofozoitos. Tras que llegan estas muestras, se deben procesar inmediatamente. ¿Cuándo llamamos nosotros muestras? Hacemos la recolección con formol, con conservante. Le damos un recipiente al paciente y acumula materia fecal ahí durante 6 a 7 días, una semana. Como tiene formol, no va a tener olor. Esta muestra tiene un inconveniente, solo vamos a ver quiste, porque no vamos a poder ver ni un trofozoito. Esa es una metodología. Aquí llamamos nosotros estudio macroscópico. Vamos a ver si la muestra, la consistencia, si es sólida, si es blanda, si es líquida. El color, si tiene sangre, si es café, que es lo normal, digamos. Presencia de sangre, de moco, elementos sin digerir, cuando hay mala absorción, eso es importante. El estudio microscópico es para la búsqueda de parásitos, ya sean protozoarios, ahí vamos a ver los quistes, si son el minto vamos a ver huevo, o vamos a ver larvas. Vamos a ver leucocitos, eritrocitos. Concentración, que son las más recomendadas, porque da mayor probabilidad de no dar falsos resultados negativos. Tenemos dos tipos de técnicas, la de sedimentación y la de flotación. Generalmente las dos son muy buenas, pero tienen ventaja y desventaja. Por ejemplo, la de sedimentación, la desventaja ¿qué? De que cuando nosotros utilizamos el sedimento, es un sedimento que contiene todos los restos de la materia fecal y puede haber una confusión de parásitos. Esa es la desventaja. ¿Qué sucede en la de flotación? Esta es mejor que la otra porque se ven más limpios. O sea, porque se saca todo el material que no sea los parásitos. Tiene una desventaja. No todos los parásitos se pueden recuperar. ¿Por qué? Porque hay parásitos que tienen peso y se pueden caer al fondo. Y solamente vamos a poder ver aquellos que son livianos y que quedan flotando. Entonces, esa otra metodología hay que considerar. Otras técnicas, decimos de una tecnología más
más modernas serían los PCR, la cadena de reacción en polimerasa, digamos. Es bastante caro, ¿verdad? Muy complejo porque tenemos que disponer de un equipo para hacer esta técnica, pero que es muy interesante porque nos permite determinar en 45 minutos un parásito y ahí no se nos escapa ninguno. El cultivo. El cultivo generalmente se hace con fines de investigación, porque es muy peligroso poder contaminar al operador. Entonces casi no se utiliza como diagnóstico. ¿Qué pasa con los inmunodiagnósticos? Podemos hacer la detección de antígenos, por ejemplo, es muy bueno para hacer esta determinación, pero es bastante caro, digamos. Anticuerpos también podemos hacer, sobre todo con fines epidemiológicos, para hacer una epidemiología en una determinada zona. También se puede hacer este tipo de diagnóstico. Otras técnicas complementarias, podemos hacer lo que llamamos nosotros sangre oculta para ver si hay eliminación de sangre en la materia fecal, se busca la hemoglobina. Podemos hacer inmunocromatografía, esto se hace por tira, esto por inmunocromatografía. Ver la anemia a través de un hemograma también nos puede ayudar esto. ¿Cuál sería la prevención? Lavado de manos, lavado de los alimentos, defecación en un buen saneamiento y la tratación de las aguas residuales. ¿Cómo trataría yo a estos protozoarios? Sobre todo a ameba histolítica, porque no voy a tratar a una ameba que es no patógena, para nada, sino ocasiona síntomas. Tenemos nosotros los de tejido y los luminales. Hay que hacer tratamiento en aquellos portadores, que son portadores asintomáticos, en una amebiasis a nivel del intestino y también cualquier amebiasis invasiva o extraintestinal. ¿Cuáles serían los medicamentos que nosotros podemos utilizar? ¿Qué son los mejores? Hay muchos, pero acá en Bolivia nosotros más utilizamos los nitroimidazol, que actúan a nivel de tejido y a nivel luminal, o sea, no tienen las dos acciones. ¿Cuál es el más utilizado? El metronidazol. ¿Por qué? Está dentro de los primeros tratamientos de elección, porque es económico y tiene muy buen alcance. Entonces el metronidazol se caracteriza también porque se puede utilizar para infecciones tisulares, por lo que su presentación viene en tableta, en jarabe y en ampolla. Entonces podemos utilizarlo así. ¿Cuál es la dosis? Yo tengo que dar, se dosifica de acuerdo a cuántos kilos tiene el paciente, cuánto pesa. Entonces nosotros decimos acá, la dosis es de 30. Algunos dependiendo de la presentación del antiparasitario, algunos hablan hasta de 40 y 50 miligramos por kilogramo peso. Entonces esto lo tengo que dar yo en 7 días cada 12 horas. Ese es el tratamiento, ¿ya? Otros medicamentos derivados de los nitroimidazoles, tenemos el secnidazol, que se da 2 gramos en una dosis única en adultos. Y en los niños damos igual que el metronidazol, 30 miligramos por kilogramo peso, pero en una sola dosis. En cambio acá el metronidazol tenemos que dar por 7 días cada 12 horas. Otro medicamento es el tinidazol. ¿Cuánto se tiene que dar? 2 gramos en adulto en una sola dosis. Lo podemos repetir ahora, por ejemplo, le puede dar 1 gramo, mañana el otro gramo y toma los 2 gramos en una sola dosis, o puede tomar los 2 gramos en la mañana y en la tarde, pero una sola dosis. En niños tengo que dar de 50 a 60 miligramos, kilogramos día, de 2 a 3 días. El ornidazol, que es otro de los nitroimidazoles, adulto damos 1 gramo por 5 a 10 días. En niños de 1 a 6 años damos media tableta por 2 días. Y a partir de los 7 hasta los 12 años podemos dar 3/4 pastillas por 2 días. Y a partir de los 12 años ya se da como un adulto. Ahora, ¿cuáles son los efectos colaterales de estos medicamentos? Sobre todo el metronidazol, ¿verdad? Hay un problema a nivel del sistema nervioso central y también a nivel sistema periférico.
O sea, vamos a tener síntomas como decir, por ejemplo, la parestesia. ¿Qué es la parestesia? Sabemos que es una sensación de hormigueo o de pinchazo, digamos. Uno se siente que todo el cuerpo le pica y que siente que punzada, eso sería. También se puede dar la ataxia, llamamos nosotros. ¿Qué es esto? Deterioro en el equilibrio o la coordinación debido a los daños en el cerebro, los nervios o los músculos. Entonces puede haber un deterioro del equilibrio, estar medio yéndose así. También puede haber vértigo. Cuando decimos nosotros estoy mareado, o el paciente puede convulsionar. También las neuropatías son muy frecuentes, sobre todo a nivel de las extremidades. Ahí se puede ver esto. Entonces, esto siempre hay que considerar cuando uno dosifica, por eso no se debe pasar de la dosificación para evitar efectos colaterales. También no nos olvidemos de que existen los efectos colaterales gastrointestinales, que son las náuseas, los vómitos, dolor de cabeza. En estos casos, si se puede disminuir la dosis o cambiar, digamos, a otra medicación. Generalmente hay que tener cuidado cuando se está ingiriendo cualquiera de estos nitroimidazoles, evitar ingerir bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque más bien estos medicamentos van a potencializar la efectividad del alcohol a nivel del sistema nervioso central, y se vuelven locos. Entonces, esto sería todo lo que es relevante a lo que es la mebiasis. ¿Tienen alguna pregunta, algo para que yo vuelva a explicar? Doctora, una pregunta. En caso de que a la persona llegue a dar efectos colaterales, ¿qué se hace? O sea, ya no se halla la Se la dosis. disminuye la dosis. Ah, Se disminuye la dosis. ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ya ustedes estén en los hospitales, por ejemplo, en los centros médicos, dentro de los manuales o protocolos, se puede decir, de medicamentos, ¿no? Que manda el Ministerio de Salud, o sea, está el metronidazol, porque es más económico y es efectivo, pero el problema es que se da, si ven ustedes ahí, se da más tabletas y se da por más tiempo. En cambio, por ejemplo, el secnidazol, el tinidazol son más caros, o sea, sus desventajas, tienen más costo y tienen menos efectos colaterales, y las dosis es una dosis única. Pero ¿qué sucede? Pues el Ministerio de Salud no invierte, pues, en medicamentos así caros. Ahora, si mi paciente se lo puede comprar, le puedo cambiar, digamos, en vez de darle metronidazol, le doy secnidazol o el tinidazol. ¿Está bien? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Otra pregunta? Doctora, ¿en qué tipo de situación alguien puede contraer la entamoeba histológica? Histolítica, generalmente la contaminación es a través de los alimentos, fecal, oral. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre, bueno, yo no la tengo, ¿no? Pero la mayoría de la gente la tiene. Ya, pues yo no como en la calle, por ejemplo. A veces uno pasa por ahí, por eso, esos lugares donde están cocinando, yo veo que la gente come esos chorizos, come esas comidas donde la gente está en la calle, no tiene dónde lavarse la mano y está manipulando los alimentos, ya. Está al aire libre, las moscas, los vectores, si va al baño, la persona no se lava la mano todo el día, está con esos alimentos. Entonces, nosotros ahí podemos, o tomar un agua que no es potable, digamos, no es procedente, digamos, o comerse una piña, digamos. Que la gente aquí se la ha acostumbrado. Antes yo me acuerdo que para comer una fruta teníamos que ir al mercado, comprarla y pelarla nosotros y comerla. Ahora no, usted encuentra papaya, piña, sandía, todas las frutas en la calle ya cortadas por la mitad o rasgadas así a la venta, y eso está en la intemperie. Entonces es una manera que nosotros podemos adquirir.
estos parásitos. Ok, ¿Ya? doctora. Sí, gracias. Ya. Doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿y la Escherichia coli no entra en este grupo? Escherichia coli es una bacteria, no es un parásito. El parásito que entra aquí es la Entomoeba coli o Ameba coli. En cambio, la Escherichia coli es una bacteria, es un procariote. Estos son eucariotes. Ah, Es ya. una Gracias. bacteria, no es un parásito. Ya. No se vaya a equivocar esto, por eso se llama ameba, ameba coli o entoameba coli. O sea, pareciera, ¿no? Como Escherichia, pero no es. O sea, la Escherichia es un bacilo. Esto tiene forma de quiste, trofozoito. No lleva, no es Escherichia, es la coli, la coli nomás, entoameba coli, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿podría volver a explicar sobre lo que dice, o sea, tiene una prevalencia de 10 y 40%, por ejemplo, que dice, Ah, ¿no? ya. Esa parte Lo, podría volver. lo que pasa es que, a ver, le explico. La prevalencia se refiere al número de casos que se presentan en una determinada zona geográfica. Eso es prevalencia. Por ejemplo, a ver, yo le digo, digamos que nosotros queremos hacer una prevalencia de protozoario en los alumnos del segundo año de medicina, decimos nosotros. Entonces le pedimos la materia fecal a toditos ustedes y llevan y hacemos el análisis al microscopio. Y buscamos, digamos, y solamente nos vamos a encontrar, qué sé yo, 1, 2 o 3 que tuvieron ameba histolítica. El resto de los digamos, 100 alumnos, 10 alumnos pudieron tener, o 5 alumnos pudieron tener ameba histolítica, y los demás tenían Giardia, Entoameba coli. Entonces ahí nosotros nos dice, relaciona, decimos nosotros, relaciona que el porcentaje es tan bajo de esta parasitosis porque es poco frecuente. Entonces, nosotros vemos ahí, está bien con lo que se publica en las literaturas, en los trabajos de investigación. Es muy baja su prevalencia, es baja. No, por eso yo decía de que cuando en los hospitales o en los centros médicos, cuando a uno le diga es ameba histolítica que usted tiene, yo lo repetiría el estudio. Me haría aunque sea un PCR, pero yo no creería, porque hay una confusión, se pueden confundir por la morfología con la entoameba dispar, y entonces pueden dar un falso resultado positivo y el daño va a ser para el paciente porque va a empezar a medicar. Y eso es lo que yo veo, mucha confusión se ve en nuestro medio. Es una parasitosis que tiene muy baja, en cambio la Giardia lamblia, la encontramos bastante nosotros. Se podría decir que está como un 50, un 60% de prevalencia en relación a la ameba histolítica. Ya, ¿Está bien? gracias, doctora. Sí, Ya. gracias. ¿Alguna pregunta más? Doctora, decía, Sí. ¿no?, que el 90% de las infecciones son asintomáticas. El tratamiento mayormente entonces se actúa cuando la inflamación ya es más severa, o en qué momento No. se... Digamos un ejemplo, digamos. Así yo le digo, por ejemplo, como hablamos de asintomático, que puede ser que como no tengo síntomas, no me voy a hacer análisis. ¿Dónde lo pescamos nosotros? Cuando, por ejemplo, por casualidad, que fueron ustedes a la universidad y que o sí le pedían que se hagan un examen y ustedes lo llevaron y ahí que le digan que tiene ameba histolítica, ¿qué tenía que hacer el paciente? Si ya él tiene ameba histolítica, fija que su familia tiene, porque está haciendo un reservorio,
es un individuo importante para la epidemiología de este microorganismo. Entonces, por más que no tenga síntomas, yo tengo que darle tratamiento con metronidazol para eliminar sus portados, que sea un portador asintomático, porque eso para mí es se puede decir una bomba epidemiológica, porque va a ser el que me va a estar contaminando a la mayoría de la gente. Prevalencia. O también hay que considerar también, por ejemplo, si yo soy portador y no lo sé, y por X del destino me sometí a una cirugía, y en una cirugía no le van a pedir materia fecal para meterlo al quirófano. Y resulta que en la cirugía tuve una complicación y este parásito puede salir porque ya está habiendo un desequilibrio inmunológico al haber una cirugía. Entonces predispone al paciente a una infección. Entonces el que está asintomático ahí y que no le está produciendo daño, inmediatamente se va a tornar agresiva y le puede producir una infección intestinal o una infección extraintestinal. Por eso que es importante hacer tratamiento al portador crónico. Ok, muy bien, doctora. Se lo hace el tratamiento, entonces, en cualquier momento que se haga un análisis a una persona que se lo detecta positivo, si no tiene síntomas. Se le hace. Cuando es ameba histolítica. Gracias. Ya. Otra pregunta. Bueno, pues, si ya no hay más preguntas, nos despedimos. ¿Está bien? ¿O quieren seguir? Está bien, doctora. Ya pues, gracias a ustedes por haber asistido a la clase. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Ya saben que su guía está en la AAA y ahí está la cartilla también de avance. Sí, ¿No ven? Hasta luego. Sí. Hasta luego.